Economista, ¿cómo está? Año 2020, no queremos ser pájaros de mal agüero, pero parece que los números no son tan buenos, salvo que estemos equivocados, ¿no? Habrá que pagar ciento y pico de millones todavía de saldo de los bonos del 2014, tiene que cumplir con algunos compromisos asumidos por el gobierno con el Fondo Monetario. eh, no sé, en enero sabemos que la recaudación de impuestos no estuvo mal, incluso superó un poquito las expectativas, pero con todo esto hay un déficit de casi 4.000 millones de dólares. ¿Qué le espera a la economía del Ecuador? Bueno, gracias Jimmy, gracias a Teleradio y a todos quienes forman este importantísimo programa, porque no es realmente un noticiero, es un programa, ¿no? Así es. Lo que le pasa a la economía ecuatoriana fue predicho con claridad el año 2015. El año 2015 era obvio que ya el país presentaba gravísimos indicadores de una economía enferma. Y quien le habla sostuvo públicamente que ya se debía ir al Fondo Monetario, Banco Mundial, Vida, armar un programa de rescate. Eso no se hizo. Y entonces anticipaba que si eso no se hacía, al Ecuador le vendrían largos años de recesión, que es lo que estamos viviendo. Cuando había que ir, que fue en el 2015, el Ecuador debía 22.000 millones de dólares menos de lo que debía cuando ya fue, que es en el año 2019. Esos 22.000 millones son 2.000 millones de dólares de intereses al año. 2.000 millones de dólares. La mitad del déficit fiscal. Así es. Y si se hubiese ido a tiempo, se habría resuelto el tema de los combustibles y lo demás, y hoy la economía estuviera sana. Pero como adicionalmente al retraso, al Banco Central se lo asaltó y se le llevaron 8.000 millones de dólares de liquidez que no se ha recuperado. No se han recuperado esos 8.000 millones. El país no puede crecer. Lo digo en un artículo de ayer de Diario El Universo. Pero debe haber salida, economista. Hay salida, pero ya esto es un acuerdo nacional. O sea, debemos entender que el Ecuador no puede salir ni con un buen gobierno, ni con dos, ni con tres. Se necesita sostener, mire usted el caso de la China, sostener un programa, la China que hoy nos maravilla, comenzó hace 50 años a hacer lo que desde hace 20 ya le permitió una cosecha. ¿Y cómo lograr un acuerdo con una clase política que se maltrata todos los días entre ellos? Bueno, ese es el gran reto. La clase política dice lo que la gente quiere oír, no lo que la gente debe oír. Y si usted le dice a la gente que, bueno, que la pobreza no se resuelve en 4 años, ni en 8, ni en 12, ese candidato a lo mejor no gana. Pero no es tiempo, que ni se inscriba. Pero economista, precisamente no es el tiempo de empezar a decirle la verdad al país. Bueno, de mi parte, y usted me conoce Jimmy, yo he sostenido las mismas cosas desde que aparecí a hacer opinión en el país. No hay que jugar con la economía. La pobreza se la resuelve con esfuerzo, trabajo, producción, productividad, inversión, no con gasto superfluo, ¿verdad? Usted recordará, Jimmy, ¿lo obligaron o no a pasar las cuentas de la prefectura al Banco Central? Por supuesto, sí, todas están ahí. ¿Y para qué los obligaron a los bancos, a los municipios? Para después llevarse la plata. Famosa cuenta única esa que había. Entonces, los municipios y prefecturas podían tener su dinero en los bancos privados. Y los bancos privados podían tener su plata en el exterior, que es lo lógico en una dolarización. En una dolarización usted quiere estar desconectado al mundo. No, se trajo toda la plata y cuando estuvo ahí se le dieron bonos al Banco Central y esa liquidez genuina se la apropió el gobierno para despilfarrarla. Economista, una cosita, sí, Luisa, no. pero usted no cree de todas maneras que el gobierno a lo mejor se le pasó la mano en la desinversión, porque para este año, por ejemplo, se sabe que hay 3.500, 4.000 millones de dólares para inversión y eso está muy bien.
Y está bien también que no se sostenga la economía solamente con la inyección de recursos para obras, etcétera. Está bien, tiene que haber un peso, como lo hay, enorme, de la inversión privada, de la iniciativa privada, pero tampoco invertir cero. El año pasado la inversión del gobierno fue nada. Entonces, ¿cómo se encuentra ese balance justo? Jimmy, el problema es de una enorme, enorme complejidad. Es como cuando un paciente está en terapia intensiva. Cuando un paciente está en terapia intensiva, hay que darle lo que le controla el corazón, lo que le controla el problema renal, lo que el azúcar. O sea, es un conjunto de cosas que obedecen a un protocolo, a un programa de recuperación, ¿verdad? ¿En qué se le fue la mano en cero inversión? Porque le faltó mano en reducción del tamaño del Estado, de la burocracia. Entonces, como los recursos son limitados, ¿qué es más fácil? ¿Sacar gente o parar obra? Más fácil es parar obra, ¿verdad? Entonces, lo que ha faltado es precisamente esa visión de conjunto, ha faltado esa proyección de muy largo plazo sometida a un acuerdo nacional. Pero sí lo hemos visto cuando se trató de eliminar un subsidio. ¿Qué dijo la sociedad? Yo me quiero seguir envenenando. Porque cuando se mantuvo el subsidio de los combustibles y casi se destruye al Ecuador y a la democracia, fue una excusa de grupos sediciosos, pero de todas maneras, para mantener ese subsidio, lo que la sociedad ecuatoriana dijo, no, déjenme seguir envenenando. Entonces, estamos ante una sociedad que hay que preguntarse si es viable, porque eso es una irracionalidad gigantesca. Entonces, el problema somos los ecuatorianos, finalmente. A ver, es un país difícil, no entendemos. Es un problema de la educación también. ¿Y quién ha manejado la educación? ¿La educación ha sido o no un botín político en el Ecuador durante 50 años? ¿Quién la ha manejado? Bueno, los gobiernos la han manejado. Pero fundamentalmente, los gremios, Jimmy, esos gremios, ¿a qué tendencia política obedecían? ¿Tenían un nombre o no? Sí, ya no existe ya no existe, pero ese daño, ¿usted cree que 50 años de manejar la educación se resuelven en 4? Ahora, dentro de las cosas que pudieran realizarse, economista, yo he escuchado a varios economistas hablar de la necesidad, por ejemplo, de procurar una renegociación de la deuda por la preventa de petróleo a China. ¿Qué es lo que ha impedido que este gobierno lo pueda hacer? Los contratos son reservados. Ya. Lo cual ya hace criminales a los de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. ¿Y por qué son reservados? Porque quiero que usted sepa que no se pueden precancelar. Muchos de ellos no se pueden precancelar. Así de simple, por eso es que no se tocan. Eso debe estar incluso establecido en los contratos. Está establecido en los contratos. Muchos tienen encaje. Es decir, no solo el petróleo de garantía, sino que hay que dejar un depósito en el Banco de Pero China. Eso no lo dicen las autoridades económicas. No lo dicen porque es reservado. Oiga. Y como China nos tiene agarrados, no le voy a decir de dónde, porque el 60% y más de nuestras exportaciones de camarón va a la China, porque les debemos plata. Entonces, yo no entiendo eso de que somos un país ahora soberano. Es decir, había una maldición al supuesto imperio, entre comillas. Pero ya está reuniéndose el presidente Moreno con el imperio, entre comillas. Y ahora, ¿cuándo el Ecuador ha tenido una dependencia de los Estados Unidos o de otro país como lo tiene de la China hoy? Si nosotros hacemos algo, dicen, el camarón ecuatoriano tiene mancha blanca y nos ponen de rodillas. Bueno, y además le debemos más que a cualquiera, pero con garantía de petróleo. ¿Alguna vez usted supo cuáles son los supuestos instrumentos del imperialismo? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿verdad? Ese es el discurso de estos payasos. Muy bien, le pregunto si alguna vez el Fondo Monetario o el Banco Mundial prestaron a la tasa que presta China. No, mucho más bajo. Al plazo de la China, no, plazos mucho más altos. Con garantía de petróleo, no. Entonces el supuesto, entre comillas, imperialismo que nos somete, nos sojuzga y que destroza nuestra soberanía, nos presta a largo plazo al 3% de interés y sin garantía de petróleo. Y las condiciones que pone aquellos el imperialismo. No, porque cuando le prestan para hacer
una hidroeléctrica, el Banco Mundial no le pone ninguna condición, mi querido Jimmy. ¿Usted en la prefectura hizo o no hizo préstamos con los organismos sí, pero internacionales? por ejemplo, el Fondo Monetario que ha recomendado o comprometió al Ecuador a la eliminación de los subsidios. A ver, Jimmy, cuando se va al Fondo Monetario, es como cuando usted va al médico. Va con sobrepeso, va con exceso de trago, va con exceso de cigarrillo, va con una vida desordenada, sin hacer ejercicio. ¿Usted cree que es el médico el que le impone la receta? ¿O es usted con su vida pasada el que generó esa receta? Economista. Cuando uno va al Fondo Monetario, ¿por qué va? Porque está en la lona. ¿Y va en la lona por mala suerte? No, va a la lona porque ha hecho malas cosas. Entonces lo más fácil es echarle la culpa al Fondo Monetario. Cuando los sectores que dicen esas imposiciones del Fondo Monetario gritan, ¿por qué no gritaron cuando el gasto público se elevó de 23 a 43%? ¿Por qué no protestaron cuando la burocracia aumentaba en forma improductiva? ¿Por qué no protestaron cuando se le llevaban la plata al Banco Central? Economista, Esto es hay inaudito. dos escenarios, ¿no? El uno es la focalización de los combustibles, que para De los muchos, subsidios, sí. de los subsidios, perdón, que para muchos es necesaria, porque beneficia más bien a quienes no necesitan ese subsidio. Esa es la una. Y la otra, de quienes dicen que manténgase las cosas como están y más bien combatan el contrabando. Si nos están diciendo todos los días que el 70-80% de la fuga es por el contrabando, que por qué no mejor Querido combatir Jimmy, el contrabando. Esos son los dos escenarios. Estimado amigo, usted tiene mucha experiencia. ¿Usted cree que hay un aparato de control más efectivo que las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, los aviones, la DEA en los Estados Unidos? Y no pueden controlar la droga. ¿Por qué no pueden controlar la droga? Por una razón fundamental. Hay un mecanismo de precios que da un incentivo. Y la fuerza del mecanismo de precios es tan milagroso como, por ejemplo, la energía hidráulica. Usted ha visto que con una gata de este tamaño, usted eleva un camión cargado de botellas de gaseosas. ¿Cómo es que ese aparatito lo eleva? ¿Qué fuerza tiene? Así son los precios. Usted tiene un diferencial de precios como el que existe hoy y verá que en Guaquilla se consume 4 veces más gas que en Guayaquil. Y gasolina mucho más. Y gasolina también. Economista, por favor, no hay control posible. Tal vez la salida a los problemas económicos del país las tiene el señor Jaime Vargas de la CONAIE, que por lo que se puede avistar, se perfila para las elecciones del 2021. De hecho, ellos presentaron algunas propuestas económicas que de acuerdo a algunos sectores eran bastante interesantes y eran la solución a nuestros problemas. Yo dije en un Twitter que por qué la CONAIE no comienza por casa. Pues ellos decían que hay que ponerle impuestos a los ricos y dárselos a los pobres. Bueno, que los indígenas que tienen más de 5 hectáreas den el 10% de sus ingresos a los que tienen menos de 1 hectárea y que aquellos que dichosamente poseen tractores, que son muchos, se los presten gratuitamente a los indígenas más pobres. Cuando eso hagan, empecemos a analizar las propuestas de la CONAIE. Ya lo dijo Albert Einstein. Creer que para mejorar la distribución del ingreso hay que desaparecer a los ricos es lo mismo que creer que desapareciendo a los genios el pueblo se vuelve más inteligente. Economista Dají, quisiera hacerle una pregunta que se la formulé ayer al exministro Ortiz. ¿Cuál es el mejor país que este gobierno podría dejarle al siguiente? Dada la situación, la condición El mejor actual. país es el sincero discurso de decir: he tratado de cambiarlo y no he podido, porque esto no es esfuerzo ni de un presidente ni un gobierno, es un esfuerzo de toda la nación. Es lo mismo de por qué hubo éxito en el CENEPA. Unidad. Que está la unidad nacional. Eso es poder nacional. Cuando hay unidad. Y mientras esa unidad no se produzca, iremos de tumbo en tumbo. Pero alguien debe liderarla. Debe liderarla alguien. Eso El problema es obvio. que cuando alguien dice esto que usted dice, hace ese ejercicio de sinceramiento y dice qué es lo que hay que hacer, la clase política se encarga de caerle al pescuezo al presidente. Supongamos que es el presidente el que propone este sinceramiento.
le caen al pescuezo siempre calculando en las próximas elecciones. Por eso es que aquí las cosas no cambian. Bueno, no solo aquí. En Las todos democracias están con esta profunda crisis en el mundo, Jimmy. Y parte de esa crisis universal es que el ejercicio democrático de las elecciones se ha transformado en un ejercicio de mercadeo exactamente igual a vender pasta de dientes o gaseosas. ¿Cómo logro que mi propaganda convenza al consumidor? No importa si la gaseosa hace daño, si la pasta de dientes realmente no cumple con lo que ofrece, no, eso no importa. Lo que importa es que me compren. Y con eso hay un serio cuestionamiento sobre la legitimidad del sistema. ¿Y no cree usted que debería más bien apuntarse tal vez a una democracia más participativa, como en Suiza, por ejemplo, en donde el pueblo no solamente va a las urnas para elegir a sus gobernantes, sino que se realizan, por lo menos, estaba leyendo, más de 4 o 5 consultas populares al pueblo sobre los temas más candentes para que sea la misma ciudadanía la que decida sobre su futuro? Querida Luisa, Suiza tiene un sistema federal único, no por ser federal, pero único por su naturaleza, por la manera en la cual efectivamente las votaciones directas y las consultas directas son abundantísimas, no igual a ningún otro país del mundo. Así es. Nueva Zelanda no lo tiene y no es federal, y es otro paraíso. Noruega no lo tiene y no es federal, y es la economía o la sociedad que ocupa el primer lugar en índice de desarrollo humano. Australia, que es la número 2, tampoco lo tiene. Finlandia. Pero todas esas que comparten una economía libre. Oiga, economista, pero... Una economía libre, mire, que el Ecuador no la ha tenido. Cuando la tratamos de hacer del año 92, el año 92 me despacharon de aquí. Un televidente nos dice, Bill Gates, todos sabemos quién es, él declara siempre que los que más tienen que pagar más. ¿Usted cree que aquí en el Ecuador los que más tienen están pagando lo suficiente? Que los que más tienen que pagar más es obvio. Es cómo pagan más, a través de qué pagan más, con qué discurso pagan más. Si es con el discurso del odio, esos que más tienen se llevan la plata. Eso es lo que hay que entender. Sí, tienen que pagar más, pero estimulándolos para que inviertan más y ganen más y paguen todavía más, no ahuyentándolos, no con un discurso de odio. ¿Usted estimularía el mercado que está tan deprimido, por ejemplo, bajando el IVA? En estos momentos, y esto hay que entenderlo, si yo tengo un déficit, Jimmy, si tengo un déficit y bajo los impuestos y mantengo, porque si corto el gasto, usted mismo lo ha dicho, si se corta el gasto, hay una caída económica porque el gobierno no está gastando. Muy bien, entonces esto es simple. Tengo déficit. Si bajo los impuestos, ¿verdad? Aumento el déficit y tengo que mantener el gasto para que no haya recesión. Si mantengo el mismo gasto y bajo los impuestos, el déficit aumenta o baja, aumenta. Pero y la eso familia, necesito... Pero sí, la familia compra más, la tiene más familia poder compra adquisitivo. más, mi querido Jimmy, pero yo tengo que endeudarme como gobierno más, pues. Porque si mantengo el mismo nivel de gasto, mi déficit aumenta. Y si el déficit aumenta, necesito más deuda. ¿Y sobre quién recae el peso de esa deuda? Sobre ese consumidor al que lo quiero hacer consumir más. Cuando yo tengo un superávit y bajo impuestos, tiene toda la lógica del mundo. El problema es que la FARC dejó un modelo adictivo perverso, un anzuelo al cual dejó agarrado al país y lo volvió adicto al gasto público. Y desde 1995 ya era evidente que había que desarmarlo, no se lo desarmó, dejó las cosas muy entrampadas y el gobierno actual no tuvo la energía, el tiempo, la claridad para desarmarlo. La última consulta, y un poco la pregunta es un poco parecida a la que le hacía Rafael, en el sentido que si tiene o no tiene salida este país y qué es lo que se puede esperar del presidente o del gobierno para que lo herede el próximo presidente. Pero al próximo presidente, ¿qué le va a tocar hacer
para empezar a salir de la crisis? Pues ya sabemos que el crecimiento este año a lo mejor es cero. Y el próximo, tampoco. También. Ajá. Tampoco hay. ¿Y por qué hay tanta gente interesada en la presidencia de la República? Hay como 15. Fervor patriótico, he dicho yo. Cuando se va con una vocación de servir y decir la verdad, habría entonces que reconocer que tenemos que unirnos todos y sostener un esfuerzo de décadas, Jimmy. A menos que alguien venga y me diga, mire, usted es un idiota, porque aquí está este país que en 4 años salió de la pobreza y se volvió un país del primer mundo. Aquí hay este otro que en 6 años lo logró. Pero no hay. No, eso no existe, Jimmy. Es lo mismo que usted me diga que hay una familia que era pobre y se volvió una familia millonaria en 4 años. O es droga o se sacó la lotería. Y podría ser una cuestión de ideología, economista. ¿Cuál es el próximo A ver, gobernante desde su respetable punto de Luisa, vista? la ideología, hable usted de ideología lo que quiera. Lo que yo no he encontrado en mi lectura de 2500 años de historia económica, ¿verdad? Comenzando con los griegos, no he encontrado una sociedad que con una economía colectivista, socialista, haya generado progreso. Le preguntaba porque usted habla y es un hombre pro libre mercado, libre Pero empresa. es que es evidente que la iniciativa privada, ahora, no es que el Estado no debe existir, por favor, no es que el Estado no tiene un rol, claro que lo tiene, pero otra cosa es sostener que una economía socialista, colectivista, pueda desarrollar una sociedad. Dime qué país lo ha hecho. Concluyo con una pregunta que requerirá sí una respuesta express, flash, rapidísima. ¿El país tiene que seguir con el sistema de la dolarización? La dolarización, Jimmy, o la no dolarización. La dolarización es un sistema monetario y ningún país, Chile no tiene dolarización y ha crecido más que el resto de Latinoamérica. Panamá está dolarizado y crece más que el Ecuador, que está dolarizado. Grecia tiene algo equivalente a la dolarización, no tiene moneda propia y es un desastre frente a Irlanda, que tampoco tiene moneda propia, o Alemania, que tampoco tiene moneda propia. Entonces, la dolarización no es una cura mágica para nada. ¿Que ha evitado que seamos Venezuela? Sí. Ahora, usted me dice, ¿usted quisiera tener moneda propia? Sí. Pero el Ecuador no se ha ganado ese derecho. En el Ecuador es como darle una ametralladora a un niño, porque aún no teniendo moneda propia se asaltó al Banco Central y se le llevaron los dólares que no eran del Banco Central. Imagínese, con moneda propia. Habría pasado lo mismo que en Venezuela. Muchas gracias al economista Alberto Bajiga, ex vicepresidente de la República, que estuvo hoy día con nosotros en Un Café con JJ.